¿Qué tal, iglesia? El Señor te bendiga mucho. Estoy contento porque el día de hoy comenzamos una serie nueva. Nuestra serie está basada en la carta de Pablo a los romanos, así que quiero invitarles a que todos los miércoles podamos unirnos, porque el liderazgo de la iglesia vamos a estar enseñando varios temas basados en esta carta que estoy seguro que va a ser de muchísima edificación. Una característica que tenían los romanos era que a los romanos les gustaba la fabricación de puentes. Ellos, más que muros, fabricaban puentes para poder hacer enlace. Y yo creo que realmente Romanos es eso. Es la herramienta dada por Dios para generar muchos puentes y muchas conexiones. Entonces, ¿qué tal si comenzamos esta serie orando? Señor, queremos darte gracias porque por tu misericordia y por tu amor hoy podemos comenzar una serie nueva, un estudio bíblico basado en la carta de Pablo a los romanos. Señor, háblanos y muéstranos tu gloria por medio de esta escritura. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén y amén. Como dato interesante, el libro de Romanos tiene una estructura bien marcada. La primera sección de Romanos es netamente doctrinal. Esta abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. La segunda sección habla acerca de Israel en la historia de salvación, capítulo 9 y capítulo 11. Y la última sección es una sección 100% práctica, del capítulo 12 hasta el capítulo 16. Cuando uno empieza a revisar historias basadas en la lectura de Romanos, puede sorprenderse mucho, y permítame solamente nombrarte dos. La primera sucedió en agosto de 1515. La historia dice que existía un muchacho en Alemania que en cierto momento se topó con una sección del libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 17, donde la Biblia dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Este muchacho en Alemania que escuchó este pasaje, que escuchó esta escritura, fue impactado y se convirtió. Su nombre es Martín Lutero. Mira lo que dice Martín Lutero acerca de esta sección. Sentí que había vuelto a nacer y que atravesé las puertas abiertas del paraíso. Toda la escritura cobró un nuevo significado. Y si antes la justicia de Dios me llenó de odio y amargura, ahora se volvió inexplicablemente dulce. Este pasaje de Pablo se volvió mi entrada al cielo. ¡Wow! Es impresionante comprender lo que la fe y el Evangelio puede hacer en el corazón de una persona. El 24 de mayo de 1738, la historia dice que había un ministro ordenado, un ministro en Inglaterra. Él ya estaba discipulando gente, haciendo discípulos, pero él tuvo un encuentro impresionante con Dios cuando empezó a revisar el libro de Romanos. Y ese miércoles 24 de mayo fue impactante. Hoy es miércoles, así que realmente anhelo que alguna sección de Romanos pueda transformar nuestro corazón. Sería increíble. Pero este hombre se llama John Wesley y mira lo que está escrito en su diario. Hoy fui de mala gana a una reunión en la calle Aldersgate, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Cerca de 8:45, mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí en mi corazón que al fin confiaba en Cristo solamente para mi salvación. Y una seguridad me fue dada de que Él había quitado mis pecados y salvado de la ley del pecado y de la muerte. Estoy seguro que Dios puede hacer algo con respecto a la salvación de muchos y al fortalecimiento de la fe de muchos otros mientras juntos estudiamos el libro de Romanos. El libro de Romanos, cronológicamente, es la sexta carta escrita por Pablo, no es la primera. Pablo ya estaba dando un viaje misionero y redacta esta carta cuando él está sentado en Corinto, en uno de los puertos. Si tú revisas Hechos capítulo 18, versículo 18, muchos comentaristas coinciden que ese es el momento en que Pablo escribe esta carta. Muchos comentaristas también coinciden de que Pablo mandó esta carta o esta epístola llega hasta la iglesia en Roma por medio de Febe, que era la diaconisa de la iglesia en Cencrea. Puedes revisar Romanos capítulo 16 en el versículo 1. Hoy solamente quiero, junto contigo,
revisar la parte de la salutación. Romanos capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 17. Así que, ¿qué tal si damos lectura a este pasaje y entramos a estudiarlo versículo a versículo? Romanos 1:1 en adelante, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién es el remitente? Revisemos primero eso. ¿Quién es aquel que escribe esta carta? Ya lo dice Romanos en el capítulo 1, la identidad de quien lo escribe es Pablo. Pero lo interesante es que en este versículo aparecen tres características fundamentales del currículum de Pablo. Pues en el primer versículo dice esto: Pablo, primero, siervo de Jesucristo. Segundo, llamado a ser apóstol. Y tercero, apartado para el evangelio de Dios. Tres características fundamentales que quiero que juntos podamos revisarlas. La primera, si estás tomando nota, pon Pablo, siervo de Jesucristo. Y yo sé que esta frase, siervo de Jesucristo, está tal vez en nuestro tiempo un poco sobredimensionada, porque actualmente vemos a alguien y decimos: aquí el siervo de Dios, el siervazo de Dios. Pero la palabra siervo en esta sección es la palabra doulos en el griego. Esta palabra doulos básicamente significa esclavo, esclavitud, servirle como un esclavo. Y creo que en ese principio no hay algo en que jactarse, porque un esclavo en ese tiempo es un hombre o una mujer que está bajo el dominio de otro, está rendido, es obediente. Ahora, Pablo siempre fue rendido a Jesucristo. Pablo siempre fue obediente a Jesucristo. Para nada. Si tú y yo revisamos el libro de Hechos en el capítulo 1, cuando habla acerca de la conversión de Pablo, te sorprenderás al poder ver cuál era la actitud. La Biblia dice en los primeros versículos, en el 1 y en el 2, que Saulo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y que vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallare algunos hombres o mujeres de este camino los trajere presos a Jerusalén. En la conversión, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mira lo que él preguntó. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Dos preguntas fundamentales en el momento de conversión de Pablo. La primera es: ¿quién eres, Señor? Le da una autoridad, le dice: a partir de ahora te reconozco como eso, te reconozco como Señor. Y la segunda pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? Y no es una pregunta de: ¿y ahora qué hago con esta información? Es: Señor, tú dime lo que tengo que hacer y así lo haré, no voy a cuestionarlo. ¿Quieres que suba hasta la punta de ese cerro? ¿Quieres que baje hasta lo más profundo? Es más, si tú dices que me debo morir en este momento, me muero, así de sencillo, porque soy tu esclavo, te reconozco como mi autoridad. Es por eso que él dice: sabes, yo soy esclavo de Jesucristo. Y saben una cosa, para los creyentes aquí no hay otra opción. Es Jesucristo y lo que Él diga. Somos esclavos de Él. Por eso es que Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9, la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ahí es el principio de todo. Si decimos que Él es nuestro Señor, hacemos lo que Él dice que hacemos.
somos sus esclavos. Esclavos por voluntad propia, amamos hacerlo. Segundo, la Biblia dice que Él es apóstol. Ahora, yo también sé que actualmente esta terminología apóstol está también sobredimensionado, porque ahora pensamos que el apóstol es un wow inalcanzable. Pero la palabra apóstol, o en el griego apóstolos, básicamente es un delegado, es un mensajero. Pablo no es el único apóstol, Pablo no es el último apóstol. Es más, en el mismo proceso de conversión, a Pablo se le asigna este título, se le asigna esta labor. Mira lo que dice Hechos 26, verso 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y apóstolos, testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti. Y el versículo 17 dice que tiene que hacer este mensajero, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío. Básicamente un apóstol es eso, enviado. Y si tú revisas 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y también versículo 16, encontrarás que el mismo Pedro que caminó con Jesús reconoce a Pablo como un apóstol, y sus escritos lo reconoce como parte de la escritura, porque eso es, Dios lo llamó a ser un apóstol. Ahora, tercera característica, y me encanta esta, es que él es apartado para el evangelio. Esta parte habla apartado, es la palabra en griego aforizo. Aforizo significa dejar fuera del límite, más allá del límite. Ahora, él iba a estar fuera con un objetivo, llamado a ser separado para una cosa: el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio básicamente es un buen mensaje, básicamente es una buena nueva. ¿De quién es este mensaje? La Biblia dice que este era el evangelio de Dios. El versículo 2 de Romanos 1 dice esto: apartado para el evangelio de Dios que Él había prometido desde antes. Porque el evangelio no es algo nuevo. El evangelio no es algo que Pablo en ese momento lo estaba recién entendiendo. El evangelio se habló desde un principio. Dios nos inventó el evangelio en ese momento. Dios habló del evangelio desde Génesis, desde el principio. El protoevangelio está marcado en Génesis capítulo 3 versículo 15. En el momento en que Dios establece cómo iba a ser la relación de la mujer y su genealogía y la serpiente. Mira lo que dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella se te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Ubica perfectamente dónde va a estar la serpiente. Va a estar en el piso y va a haber una pelea de que alguien tiene que pisar a la serpiente. Ese principio, el protoevangelio, el inicio del evangelio, está 100% reflejado en Romanos, en el capítulo 16, en el versículo 20, donde la Biblia dice lo siguiente: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Está dando una asignación a la iglesia, está dando una asignación al pueblo que está escuchando la carta de Romanos. Ese protoevangelio se hace real en medio de ustedes. ¿Y cómo podemos saber, pastor, que está hablando acerca de la iglesia? Sencillamente porque en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 17 dice esto: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Está hablando de una iglesia. Toda mujer en la palabra es una iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si usted tiene el testimonio de Jesucristo, si yo tengo el testimonio de Jesucristo, la Biblia dice que el enemigo está bajo nuestros pies. Y aún eso es parte del evangelio, del gran mensaje. ¿De qué habla este gran mensaje? Pues este mensaje, el versículo 3 de Romanos capítulo 1, dice: el evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne.
Está hablando de Jesucristo, aquel que tiene todas las profecías marcadas en su vida. Si te pongo una lista de las profecías, tal vez no terminemos. No voy a ponerte todos los versos. Búscalo en Google, profecías de la Biblia acerca de Jesucristo, y te sorprenderás porque salen más de 300 profecías. Solamente déjame nombrarte unas cuantas. La Biblia dice que Él tenía que ser simiente de la mujer, o cabe decirse que no estaría un hombre involucrado en su concepción. La Biblia dice que Él tendría un nacimiento virginal, debería ser israelita, descendiente de Abraham, debería ser de la tribu de Judá, descendiente de David, debería nacer en Belén, debería huir a Egipto, entrar en un pollino a Jerusalén, debería limpiar el templo. La Biblia dice que le traicionarían por 30 monedas de plata, moriría en la Pascua, moriría crucificado, moriría entre dos criminales. Oraría por sus verdugos, le darían de beber vinagre, repartirían sus vestidos, no se rompería un solo hueso suyo, sería enterrado en un sepulcro nuevo. Saben, Jesucristo es la única persona en toda la faz de la tierra que cumplió esta cantidad de profecías. Un día me encontré con un amigo y él me decía: hey, es interesante porque es como que Jesús lo supiera y cumpliera una por una, deliberadamente, a propósito hiciera todo. Entraría en un pollino, oraría por la gente. ¿La habrá pensado? Y yo le dije: exactamente. Jesús sabía cuáles eran las profecías y las cumplió una por una. ¿Por qué? Porque solamente estaba destinado al Mesías que se cumpla esas profecías. Jesús las cumplió. Y es más, la última profecía, que era que Jesús tenía que resucitar, no podía hacerlo Él, tenía que hacer una obra dada por Dios. Romanos, en el capítulo 1, el versículo 4, da esa cláusula. Mira lo que dice: que te fue declarado hijo de Dios por poder según el Espíritu de santidad para la resurrección de entre los muertos. Jesús se propuso hacer todo esto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta carta? El objetivo de esta carta, ya que sabemos de todo lo que habla, está registrada en el versículo 4. La Biblia dice lo siguiente, versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Nos da Dios esta carta para obedecer a la fe correcta. ¿Qué es obedecer a la fe? Pues es responder a ese mensaje del Evangelio y ser esclavos como Pablo fue esclavo. Por eso es que el versículo 6 dice: entre los cuales están ustedes, vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Quiénes son estos ustedes? ¿Quiénes son estos vosotros? ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta? Romanos, en el capítulo 1, el versículo 7 dice: ¿quiénes son los destinatarios? A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Si nos quedamos en ustedes que están en Roma, posiblemente ni usted ni yo calificaríamos a esto, porque no estamos en Roma. Pero la segunda cláusula, amados de Dios, sí nos compete. La segunda parte, llamados a ser santos, sí nos compete. He entendido una cosa como creyente y como pastor. Es muy fácil hacer entender a una persona que es pecadora. Es más, el Espíritu Santo hace esa obra. Constantemente el Espíritu Santo nos redarguye y nos llama a entender que tenemos pecado, que hay justicia y que hay juicio. Todo el tiempo el Espíritu Santo está haciéndonos recuerdo de esto. ¿Saben qué es lo difícil? Lo difícil es hacer entender a los pecadores que reconocen que son pecadores, hacerles entender que Dios nos amó. Y es más, este mensaje que tal vez tú lo estás escuchando en este momento, quiero que sepas que Dios te ama. Y no lo digo como un cliché, simplemente porque es real, pero es necesario que tú y yo estemos convencidos de eso, convencidos de que Dios nos ama. Es fácil convencer a los demás de que son pecadores, pero es necesario que estemos convencidos de que tú y yo somos amados de Dios. Y es más, no midas el amor de Dios o cuánto te ama Dios por lo que hay en tus bolsillos. No midas
el amor de Dios por las circunstancias que estás pasando o los problemas que tienes. Mide el amor de Dios por la distancia que hay entre sus brazos, que están dispuestos a abrazarnos, que están dispuestos a aceptarnos tal y como nosotros somos. No voy a plantarme en esto porque me encanta cómo Pablo lo plasma a Timoteo en la carta a Timoteo, primer capítulo, versículo 14, donde dice esto: pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la respuesta orgánica que deberíamos tener a ese amor? Sencillamente es la santidad. Romanos 12:1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Por eso Romanos 1:7 nos llama a esto, a todos los que están en Roma, amados de Dios, a ser santos. Venga gracia y venga paz sobre cada uno de ustedes. Me encanta porque todo gira alrededor de eso, de gracia y paz. ¿Quieren que les resuma esto en algo sencillo? Todo gira alrededor de este mensaje, el Evangelio. ¿Cómo era la iglesia de Roma? ¿Cómo era esta iglesia a la cual Pablo le escribía? ¿Qué características tenía? La Biblia dice que la fama de la iglesia en Roma era que era una iglesia repleta, una iglesia llena de fe. Todo el mundo hablaba de la fe impresionante que tenía la iglesia en Roma. Romanos 1:8 dice lo siguiente: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual. Pablo decía: quiero ir a visitarles porque quiero darles un regalo, quiero darles un don espiritual. Ojo, Pablo nunca había estado en la iglesia en Roma. Sí conocía Roma, pero no a la iglesia. Pablo no fundó la iglesia de Roma, y por más de que Pablo no la fundó, todo el mundo hablaba de los hombres de fe que había en ese lugar. Realmente había que tener mucha fe para estar en medio de la boca del lobo. Cuando hay persecuciones, cuando hay problemas, ellos estaban viviendo en Roma, los estaban persiguiendo, pero era una iglesia repleta de fe. Todos hablan de ustedes, romanos, y los quiero visitar para darles un regalo, donde la Biblia dice que no los conocían en el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Quiero estar con ustedes para darles un regalo. ¿Qué es este regalo? Romanos 1:12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Quiero darles un regalo espiritual, y ese regalo es compartir mi fe con ustedes. Esto ya me parece un poquito extraño, pero permíteme leer el versículo 15, donde habla más acerca de este regalo. Así, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que están en Roma. ¿Qué estás hablando, Pablo? Acabas de decir que es una iglesia maravillosa, una iglesia repleta de fe, y les vas a venir a hablar del Evangelio. Pero es que ya ellos ya han conocido, es más, son perseguidos, están en medio de la boca del lobo, en medio de Roma, y vas a venir a traerles el Evangelio. Por favor, no me vengas, Pablo, con algo tan básico para una iglesia tan fuerte en la fe. Quiero que sepas, para ti que primera vez me estás escuchando un mensaje, o para ti que ya tienes 10, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, quiero que sepas una cosa y que marquemos en nuestro corazón lo siguiente, puesto que estos tenían tal vez mucha más fe que tú y yo juntos. Y si estás anotando una frase, anota esta frase allí en el cuaderno que estás tomando apuntes. El Evangelio no solo salva a los pecadores, sino el Evangelio también nutre a los santos.
Lo vuelvo a decir, el Evangelio no solo salva a los pecadores, sino nutre también a los santos. Nosotros vivimos por el Evangelio. Miren, no podemos separarnos de este mensaje de nuestra predicación. Nuestra predicación tiene que girar alrededor de este Evangelio, acerca de su amor, acerca de su sacrificio, acerca de su santidad, acerca de su santificación, acerca de que Él regresa pronto, acerca de que reinaremos con Él y que lo estamos esperando. Eso nos nutre como iglesia. Eso fortalece nuestra fe. Entonces el Evangelio no solamente es para salvar, el Evangelio es para que nuestra fe sea fortalecida. Tú y yo necesitamos el Evangelio hoy más de lo que lo necesitábamos ayer. Un pequeño resumen. El remitente, el siervo de Dios, Pablo, el destinatario, todos los que están en Roma, los amados, los llamados a ser santos. El mensaje, el Evangelio de Dios. El tema del Evangelio, el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Por qué Pablo está tan enfocado en el Evangelio? Sencillamente porque no hay nada más importante que el Evangelio. Mire, Dios no quiere que nuestra vida sea sencilla o fácil. Quiere que nuestra vida sea más conforme al Evangelio. Si le han dado un evangelio barato diciendo que Él quiere que nuestra vida sea sencilla y fácil, le mintieron. Perdónenme, le mintieron. Él quiere que nuestra vida sea más conforme a Jesucristo, más conforme a ese mensaje. Y Pablo estaba apasionado por eso. Yo te pregunto hoy, ¿te apasiona el evangelio? ¿Te apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿El fútbol, tu equipo, la comida, tu trabajo? ¿Tu novia, tu novio, tu familia? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Quieres que te diga una realidad? Lo que más te apasiona lo vas a encontrar en el timeline de Facebook. ¿Qué es lo que más compartes? En tu timeline de Instagram. ¿Qué es lo que más compartes? ¿Qué es lo que impartes a los demás? Eso te apasiona. A Pablo le apasionaba el evangelio. A Pablo le apasionaba eso. Déjame terminar con estos dos versículos y pasamos con Claudia. Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quieren que les diga una cosa más para cerrar este tiempo? El Evangelio de Jesucristo es suficiente. El Evangelio es suficiente. Y Pablo no estaba nombrando algo nuevo, dando una teoría nueva. Pablo estaba nombrando algo que Habacuc lo profetizó hace muchos años atrás. Habacuc capítulo 2, verso 4, donde dice: he aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Una realidad para cerrar. La fe no te deja quieto. La fe nos aferra a Cristo y nos acerca a Él. La fe nos mantiene activos. Es más, no existe la cura para el alma fuera del Evangelio de Jesucristo. Somos transformados por medio del Evangelio. Y eso es lo que habla la carta a los Romanos. Eso es lo que explica la carta a los Romanos. Y esta misma pasión que salta del corazón de Pablo tiene que saltar también en nuestros corazones. Y estoy convencido de que miércoles a miércoles, sesión tras sesión, el Evangelio va a empezar a brotar de nuestros corazones para estar tan apasionados por Él. Así que yo quiero invitarles a que no nos perdamos ningún día de estudio bíblico. Dios los bendiga. Gracias por su tiempo. Y pasamos con Claudia. Dios los bendiga.